En primer lugar, ha sido muy claro, creo que el doctor Del Piazzo ha sido muy claro en cuáles son las características y el porqué de un premio como estímulo en uno de los instrumentos para el intento de generar un cambio cultural en el Estado vinculado a la cultura de la transparencia. Pero a mí me gustaría detenerme un segundo, porque en estos momentos uno podría decir, aislado del mundo no estamos, y ese es un tema que se discute mucho en el mundo. Lo que ha sucedido en las noticias que hemos tenido y que están siendo de relevancia mundial hoy, se está discutiendo mucho sobre este tema de que aparecen los controles sobre Internet, sobre nuestra información, sobre los datos de la información pública. Pero hay un debate cierto y que no hay que ocultarlo, porque es mucho más, yo diría, mucho mejor o políticamente correcto decir estamos todos a favor de la transparencia, queremos esto, estamos todos a favor, cuando en realidad hay gente que empieza a decir en el mundo que los estados no deberían ser tan transparentes porque en aras de la transparencia estamos generando problemas para el manejo del Estado de algunos temas de seguridad. No es un debate nuevo. El problema que hoy tenemos con el problema no es la tecnología, el problema es que los debates hoy se traducen con una discusión más profunda porque hoy el acceso que nos da la tecnología a determinado tipo de velocidades y capacidades para generar y para juntar datos, para evaluar esos datos, para clasificarlos y luego para utilizarlos, generan un poder mucho mayor al que existía hace un tiempo porque se va multiplicando a partir de la tecnología ese poder. Pero el debate de cuánto debemos ser transparentes y cuánto no, los argumentos siguen siendo lo mismo que hace 100 o 150 o más años. En general, los que nos sentamos de este lado del mostrador, nos tentamos rápidamente a encontrar justificaciones de por qué no debemos ser transparentes. En realidad no es un problema no queremos ser transparentes, es que en realidad estamos protegiendo y tutelando otro tipo de intereses superiores. Y ahí aparece a pasar la palabra que a mí me parecía preocupar. Cada vez que ustedes lean o escuchen la palabra intereses superiores o intereses nacionales superiores, esa cosa etérea que justifica todo, que en alguna etapa de la historia de este país justificó otras cosas horribles, cuando se discute este tipo de cosas en el mundo, siempre aparece la justificación de que en realidad estamos todos a favor de la transparencia. ¿Quién puede estar en contra de que en realidad el Estado no es más que la manifestación de una unidad política administrativa de la gente, y por lo tanto de una sociedad, y por lo tanto la gente, el común de la población, tiene que tener el derecho a acceder a aquello que es de ellos, que es la información que manejamos en el Estado para generar las condiciones de la administración de manera más efectiva a la sociedad? Hasta ahí el discurso está bárbaro. El problema es que después nos empezamos a justificar y decir, no, miren, pero hay cosas que la gente no tiene por qué saber, porque hay que terminar el proceso, hay otras garantías que hacer. Y después, algunos de nosotros, y digo nosotros porque somos los políticos los primeros, y después es peor, ya no son los políticos, ya iba a decir por qué, empiezan a justificar de que hay algo que la gente hay que proteger porque hay otros intereses vitales que hay que protegerlos y que si son públicos, entonces generan un problema mayor al que queremos evitar cuando lo hacemos transparente. Si esto fuese una decisión que tomamos nosotros los políticos, acá voy a reivindicar la política y a los políticos, a nosotros, que en definitiva somos designados algunos por un presidente de la República y otros electos, algunos fuimos electos en su momento, pero en definitiva todos emanados de una legitimidad de origen que es que la gente eligió a quienes toman las decisiones para votarlo, hasta ahí podría ser una discusión legítima. El problema es cuando son funcionarios de un Estado, de carrera, supuestos servidores públicos, que se autoconvencen de que tienen una misión en la vida que es protegernos. Nadie les pidió que nos protegiera, pero ellos tienen una misión en la vida que es protegernos. Protegernos de nuestra propia ignorancia, porque en realidad esa ignorancia parecería que también nos da un plus de felicidad o de protección. Y eso es lo grave de este debate. Y es lo que los invito a reflexionar. Es cuando los funcionarios y la gente, nosotros, quienes estamos en el Estado, algunos circunstancialmente porque somos funcionarios de carácter político, como establece la Constitución, debate muy grande con algunos administrativistas que están acá que creen que son todos funcionarios públicos. La Constitución hay funcionarios públicos que son los que están en la carrera administrativa y permanentes, pero estamos los que no somos funcionarios de carácter político, con un estatuto específico. Si nosotros dejamos que quienes toman las decisiones de qué es lo que la gente tiene derecho a saber, qué es lo que la gente no tiene derecho a saber, bajo supuestas buenas intenciones y legítimas aspiraciones de proteger el sacrosanto Estado, y eso lo dejamos en quienes tienen la función, ni siquiera con la legitimidad de origen de la electividad, sino que son funcionarios que legítimamente tienen una función de estabilidad, de permanencia en áreas estratégicas del Estado, pero que tienen que ser servidores públicos. Y la palabra servidor público que deben servir al público. Y público es aquellos que es de la polis, que es de la sociedad, que es de la ciudad, que es de la sociedad, que es de todos. Por lo tanto, no hay nada peor que escudarnos en un debate sobre transparencia pensando que en realidad hay un conflicto de derechos
o hay un conflicto de supuestos intereses superiores que hay que proteger en aras de no hacer más transparente el Estado. Ese es el principal error que podemos cometer. Y esa es la principal tentación que tenemos nosotros, los políticos. A nadie de nosotros nos gusta que nos estén pidiendo todo el tiempo cómo estamos haciendo. Muchas veces pues, se transforma hasta en un problema de gestión. Y ese es otro debate. Hay legítimamente debate de saber cómo hacemos para que estas leyes y estos temas no se transformen en problemas de gestión. Porque si uno tiene que estar procesando un proyecto o determinado tema y cada 2 minutos tiene que estar generando una apertura permanente a discutir el proyecto, no el producto, y luego sí, por supuesto, ser muy transparentes en abrir el proceso que se realizó, hay etapas y necesidades de trabajo para poder evaluar ese tema. Ahí hay discusiones legítimas. Lo que me parece que es importante, que es un dato central de este gobierno, es que para nosotros, aún con las contradicciones que hay en el seno de un propio Estado, aún con las contradicciones que tenemos nosotros mismos de nuestro propio gobierno, en cualquier gobierno de cualquier color político, porque esto trasciende los partidos, es un problema del debate que se tiene quienes estamos sentados en la toma de decisiones y que tenemos la urgencia de los ciclos electorales, como todos, porque se gobierna en un periodo de 5 años, por lo tanto hay que ejercer y llevar y generar transformaciones que tienen que también tener un correlato concreto frente a la gente, porque así funciona el sistema, pero al mismo tiempo tenemos que generar las condiciones para que toda esta maquinaria enorme que se ha generado para dar mayor bienestar, para dar mayores garantías, para dar mayores formas de consecución de los objetivos que nos hemos trazado como sociedad en su conjunto de los uruguayos, sea al mismo tiempo lo más transparente y lo más abierto posible. Pero no solamente por una cuestión de principios. Y voy a decir algo que le va a sonar quizás muy exagerado, pero yo estoy muy convencido. La base del sistema está basada en la legitimidad, no en la formalidad. Nosotros tenemos un problema enorme, yo es mi opinión personal, yo sé que esto es una herejía para muchos que están sentados aquí, y es culpa de nuestra facultad de Derecho, de que nos enseña de que aparentemente este es un país excesivamente legalista, como lo dice el decreto, porque mucho más que la ley, ¿no? Yo sé algo que aprendí acá durante 4 años dentro del Estado, que en los funcionarios públicos la ley es algo, nos enseñaron, Kelsen se equivocó en Uruguay, acá el decreto está por encima de todo, porque si lo dice la ley pero no hay un decreto, marchaste. No hay forma de meterlo adentro de ninguna oficina pública para que funcione. Ahora, si el funcionario ve que hay un decreto, eso vale más que las sacrosantas tablas de la ley bajados en el monte de Sinaí a Moisés. El decreto es básico. Por eso muchas veces eso que nos enseña en la facultad que no hay que ser redundante es mentira. Muchas veces hay que copiar las leyes, hacerlas decreto y ahí funciona. Es así. ¿En qué decreto está? Esa es la pregunta principal que tiene cualquier hombre, funcionario público de carrera de verdad. No, pero no tenemos el decreto. Y después el 332 de la Constitución no existe. Las leyes no dejan de tener vigencia, aunque no tenga reglamentación. No, eso dice la Constitución, pero en el Estado no funciona. Si no está reglamentado la ley, no, pero no tengo un decreto que me diga cómo tengo que aplicar esto, se terminó. La ley no existe. Esa es la realidad. Pero más allá de la realidad, el sistema no está basado en ese suma de legalidades, que son importantes. Ni siquiera está basado en eso que nos rasgamos las vestiduras nosotros con institucionalicemos las cosas. Eso nos fascina. Los uruguayos, si tenemos algo institucionalizado, nos fascina. ¿Por qué? Porque no depende del poder político. El diablo. No, vamos a sacarlo del poder político que dependa de la institucionalidad. Y hemos generado una enorme capacidad de teoría de cómo la institucionalidad fuerte es la base de la fortaleza. No es así. La base de la fortaleza es que la gente siga creyendo que este es el mejor sistema. La base de la fortaleza es que la gente crea que una democracia, que la elección, que este tipo de funcionamiento es lo que nos da resultados, es lo que nos da respuesta. Y si nosotros no damos respuestas, la gente en algún momento, la mayoría de la población, podemos correr el riesgo, como ha pasado en muchos otros países. Estamos muy lejos en Uruguay, pero la pérdida de legitimidad es algo que se pierde y no se recupera fácilmente. Y la pérdida de legitimidad del sistema arranca cuando el sistema empieza a ser opaco para la gente distante. Cuando la gente se siente que el Estado es otra cosa. Cuando hablamos del Estado como si no fuésemos nosotros. Cuando hablamos del Estado como aquel que me cobra impuestos, como si uno no fuese parte de en realidad, esa cultura de loco que ahora ha aparecido en la sociedad uruguaya, de que yo pago mis impuestos creciendo, porque aparte se hacen los anglosajones cuando no es así. La cultura del taxpayer es distinta, porque es una lógica diferente, que es decir, señores, usted paga sus impuestos porque tiene una obligación con su sociedad, pues es parte de la convivencia social que hace. Y los resultados que debemos tener, si podemos debatirlo después, cómo es el gasto que se hace de ese Estado, porque la calidad de gasto es parte de la discusión central de la eficiencia y la eficacia de ese tema. Pero la legitimidad está basada en reconocer permanentemente la cercanía y yo diría, convencimiento y cercanía de que el Estado, en realidad, somos parte todos del mismo. Eso es un
tema que parece filosófico. ¿Y qué tiene que ver con un premio de transparencia y con todo esto? Es porque es un debate de fondo. Hacer más transparente el Estado es ganar espacio de legitimidad. Hacer más transparente el Estado es hacer que la gente no sienta distante, no se sienta lejos de las decisiones que se toman en esas oficinas públicas atrás de los escritorios. No es sentido de la toma de decisiones que tomamos nosotros. Porque en realidad nosotros pasamos, que bien lo saben los funcionarios públicos, que cuando no les gusta algo dicen, bueno, se van a ir. Si dura, con suerte, si duran 5 años, pero después va a venir otro. Aunque gane el mismo partido, pero esto cambia. Y esa cultura de resistencia está basado en un error profundo, que es creer que es una forma de sobrevivencia. Resisto, porque en realidad, mientras no me cambien, voy a seguir existiendo. Y la base de la existencia y de la legitimidad del sistema es cambiar. Si uno no cambia y no se adapta permanentemente, si no mírese uno a uno en su vida, lo que era cuando era niño, lo que era cuando era adolescente, lo que es cuando es joven, lo que es cuando es adulto y lo que es cuando es un hombre ya mayor. Coherente no es el que dice siempre lo mismo. Coherente es el que se adapta permanentemente para mantener los mismos objetivos. Y un Estado es lo mismo. Si un Estado no se adapta permanentemente a los cambios que tiene que adaptarse, y el cambio es lo que garantiza la permanencia. Suena contradictorio y paradójico, pero es la realidad. ¿Cómo es ese debate? Cuando se creó esta ley, sabíamos que teníamos un debate enorme. Ongay, que está desde el principio de la Unidad de Acceso a la Información, sabe que hubo enormes esfuerzos de ver cómo era la mejor forma de llevar adelante el cambio cultural. No le íbamos a hacer a lo chino, imponiéndolo a sangre y fuego en el Estado, porque no hay forma. Y hay distintos mecanismos, este es uno. Uno importante, que genera estímulos, es generar la capacidad de saber que el que hace bien su trabajo tenga un premio. Como decía muy bien el doctor Del Piazzo, es un premio al trabajo, pero al trabajo bien hecho, al que tiene los resultados en el camino y en las direcciones que hemos fijado. Nosotros tenemos mucho trabajo, estamos en la Agenda Digital 2011-2015, Clastorni les hablaba de que estamos también en el Open Government Partnership, en la Asociación de Gobierno Abierto, con 58 países reconocidos, tenemos nuestro plan de gobierno abierto, nuestra Agenda Digital en su tercera versión, somos uno de los países punta en América Latina, uno de los países punta a nivel internacional en el tema de gobierno abierto. Pero los que estamos acá, que somos uruguayos, sabemos que nos falta mucho. Que la cultura del secreto hay que seguir trabajando esa cultura y que está basado en un error primordial, y termino y no los quiero aburrir, pero a ustedes les quiero transmitir porque muchos de ustedes son actores centrales de la política pública que llevamos, en creer que el secreto nos protege. Ese es el error primordial. En el fondo, uno tiene un secreto porque en realidad cree que el secreto protege algo. Lo que nos protege es ser abiertos. Lo que nos protege más en definitiva del sistema es que la gente se sienta cerca. Y para eso tiene que sentir que todas las oficinas, todas las agencias, todos los institutos, toda la densidad institucional que tiene Uruguay, que es muy grande, como densidad institucional, no es un laberinto escondido para esconder las cosas y no saber qué pasa. Tiene que ser una forma abierta. Termino contando una anécdota. Acá hay el doctor Del Piazzo, que es especialista, y la doctora Ongay, que también. Uno de los cambios que yo quería hacer, que obviamente fracasé como en varias cosas, con un rotundo éxito de fracaso. Ustedes saben que la redacción, somos muy afrancesados, tenemos una cultura muy francesa en derecho administrativo, uno de los grandes problemas de Uruguay, pero esto no voy a debatir porque hay dos administrativistas acá. Entonces, un día quisimos cambiar en el Parlamento cómo redactamos algunos artículos del presupuesto. Que ustedes lo conocen mejor que yo, que dice, sustitúyase el artículo tal de la ley tal, dada por la redacción del artículo tal de la ley tal, por la modificación de la ley tal. Algo que hay que agarrar la computadora más poderosa del mundo para empezar a ver cómo podés desentrañar a llegar a qué tenés. Y lo segundo que aprendimos, que otra mentira que también teníamos, es que los presupuestos, todo lo que no es presupuestal, es quinquenal, y en realidad los presupuestos supuestamente no debería durar más allá del presupuesto. No se derogó el artículo 764 del año de 1964 y ese artículo sigue vigente, se sigue aplicando y va a seguir in eternum. Si alguien nos dice que ese artículo 764 de la ley de presupuesto del año 1964 está explícitamente derogado. Porque otra cosa que tampoco creo, y esto quiero que claro, así no me tratan de hereje completamente, y una apóstata total, es que cuando te enseñan en facultad que existe derogación tácita y derogación explícita, mentira. La única derogación que existe es la explícita. Es la que pones, deróguese tal, si no va a haber discusiones in eternum, con una cantidad de abogados y funcionarios del Estado que van a estar permanentemente llevando adelante la posibilidad de que eso va a seguir viviendo, va a seguir su vida vivito y coleando. Hay leyes totalmente derogadas y algún artículo que no quedó derogado específicamente que siguen vivitos y se siguen aplicando y se siguen discutiendo dentro del Estado.
Parte de la transparencia que tenemos que hacer, y esto es una tarea hacia el futuro, tenemos que simplificar el derecho en nuestro país. El derecho no nació para hacer algo de juristas encerrados en sus escritorios y entendiéndolo como algo sacrosanto, inentendible para el resto. Esto no es física cuántica. No puede ser física cuántica mezclada con la teoría de la gravedad y hay que tener una especialización. Yo lo siento por nosotros los abogados que creemos que tenemos un saber superior para interpretar el derecho. El derecho hay que hacerlo lo más llano posible y hay que hacerlo entendible a la gente, cada vez más. Si no, vamos a alejarnos cada vez más de lo que va a ser la toma de decisiones simples y sencillas hacia la gente. Este proyecto de premio Transparencia es un grano de arena, pero le quiero asegurar, nosotros seguramente en el año 2014 estemos en el tercer premio. Y ahí, si estamos todavía acá sentados, vamos a estar, ya no vamos a estar en el año electoral, y seguramente en el 2015 estarán otras personas, como decía la gente del partido, que la gente decida y candidato que decida, pero seguramente serán otros, porque es muy bueno también renovar y cambiar también quienes estamos en lugares de responsabilidad. No es bueno quedarse muchísimo tiempo en el mismo lugar. Es bueno irse y es bueno que vengan otros que van a tener fuerza, capacidades y visiones distintas, porque uno empieza a tener, muchas veces, aún con toda la fuerza y la gana que tiene, empieza a encontrar que empieza a caminar el mismo trillo. En ese momento recuerden a quienes van a estar, pues seguramente cuando en el 2015 estemos en el cuarto premio a la transparencia, el doctor de Piazzo esté, y esté quizás Clastorni, alguno de nosotros esté con otras autoridades, ustedes van a estar sentados ahí. Recuerden que este cambio no depende solamente de quien estemos sentados de aquí, no depende de la directiva política, depende mucho más de ustedes. Así que en ustedes tenemos la confianza de generar ese cambio cultural que es el que verdaderamente nos va a dar los cambios que nosotros aspiramos con la gente. Muchas gracias.